La idea para hacer esta película en cines viene desde hace muchísimo, ¿no? Viene desde por ahí del 89 que me cuentan la leyenda por primera vez. Antes de que yo estudiara cine dije, mira, qué buena leyenda. Y después estudiando cine ya lo tenía en mi disco duro, pensado que en algún momento haría esa película. Y mi intención siempre ha sido hacer películas del imaginario popular mexicano y llevarlas a pantalla por primera vez, como esta leyenda o como fue La Llorona en su momento. Ahora tú eres parte de esta historia. ¿Cómo estás? Es una película sobre un mito o una leyenda mexicana, pero que en realidad tiene muchas capas debajo de ella, ¿no? Salud mental, abuso en diferentes dimensiones, invisibilización de las mujeres o violencia hacia las mujeres, específicamente en el ámbito de la salud. Y termina siendo incluso aleccionadora, ¿no? Una película ahí medio con este tipo de mensaje. ¿Cómo fue meter todos estos elementos y hacer que cupieran dentro de la película para que no se quedara solo en la superficialidad de la inspiración de la planchada? Y además entretenida. ¿No? Sí, creo que una de las intenciones que tuvimos al empezar a trabajar la historia es que tuviera una potencia la trama, digamos que los cimientos de la historia fueran de un tema muy potente y que trascendiera al género. En el momento en que empecé a diseñar el personaje de la planchada del fantasma, entendí una serie de circunstancias a partir del mito que cuenta la gente. ¿De dónde viene ese fantasma? ¿Por qué es un fantasma? ¿Por qué es un alma en pena? Ahí encontré una problemática que tiene mucho que ver con la industria de la salud en particular, ¿no? Pero es que sin duda lo puedes traslapar a cualquier otra industria o situación en nuestra época o en la época en donde se desarrolla la vida de la planchada, que es a finales del siglo XIX. En 1894 estaba viviendo ella una situación muy similar a la que vive Rebeca, el personaje principal de la historia, en 1979. Entonces me pareció muy interesante el ver esas similitudes dentro de sus vidas y de cómo lo puedes también equiparar a la época actual. Por supuesto ha habido una evolución, han habido como situaciones que se han transformado, que se viven de una forma distinta, pero la esencia de esa lucha de poder es esa invisibilidad que muy bien hablas de las enfermeras en general en la industria de la salud, ha existido desde siempre, desde que existen las mismas enfermeras a finales del siglo XIX, justamente, ¿no? Bueno, y en ese sentido, digo, todas estas ideas que tú quisiste introducir a la película, ¿las tuviste desde que te surgió la idea de hacer la película o las fuiste descubriendo durante el proceso de escritura y de ejecución? Las fui descubriendo sobre la marcha. Es un proceso de investigación. Por supuesto, primero me llamó la atención el fantasma. Claro. Y es increíblemente iconográfico, es muy bonito a nivel visual. Me gusta mucho como lo que puede llevar a la imaginación de las personas, lo que puede llevar al imaginario cultural de México, ¿no? Porque va a ser parte de nuestra iconografía cultural de ahora en adelante. Espero que en el próximo Día de Muertos aparezcan planchadas en el desfile del Día de Muertos, ¿no? Sobre Reforma. Seguro. Y es una primera idea que viene a la cabeza y que te impacta, ¿no? Y a partir de ahí haces un trabajo de investigación. En ese trabajo de investigación es en el donde te digo que encuentro la relación de por qué es un fantasma la planchada y por qué sigue existiendo esa problemática en el 79 y en época actual. Fue muy, muy divertido encontrarme, bueno, divertido, si se puede llamar divertido a eso, pero fue pues un gran hallazgo, ¿no? Entender esa problemática en un fantasma. Y justo ahora mencionabas como esto de la cultura popular de terror mexicana y que esperas que se vuelva como este personaje, cierto símbolo. Tú eres un consagrado del género de terror en México ahí y creo que ahora vienes nuevamente con un golpe sobre la mesa justo con este tipo de intenciones de la planchada. ¿Hay cierto tipo de presión o de responsabilidad al tener como este legado de Kilómetro 31 y todo lo que has hecho para llegar ahora y decir, esto es lo que les presento ahora? Sí, claro, y gigantesco, ¿no? Porque estamos viviendo una época del cine que es un poco compleja para poder llevar a los espectadores mexicanos a las pantallas, a las salas de cine.
no es tan sencillo como lo era hace 6, 7 años antes de la pandemia. La pandemia vino a cambiar muchísimo la mecánica del entretenimiento en México y muy en particular del cine. Ya estamos igual de sanos que en 2019 en cuanto al número de taquilla, pero no en el cine nacional. Claro. Tenemos que volver a traer al espectador mexicano a ver su cine, a ver sus historias, a sentirse reflejados en pantalla, a verse a sí mismos en lugar de estar viendo cosas que son extranjeras, que no son lo que somos nosotros. Creo que la calidad de nuestras historias y el demostrarle al espectador mexicano que podemos contar historias igual o más entretenidas que de cualquier otro país es básico para volver a traerlos a los cines, ¿no? Yo creo que ese es el principal reto que tenemos ahorita. Espero que lleguemos a los niveles que llegamos en Kilómetro 31, que también una leyenda mexicana, o estábamos basados en una leyenda mexicana muy importante. Esperemos que lleguemos a esos niveles y que el público responda justamente a verse a sí mismo en pantalla, igual que lo hizo en Kilómetro 31. Bueno, y en ese sentido, antes de terminar, en eso de verse a sí mismo, en los agradecimientos, mencionas a una doctora que te salvó la vida, pero también hace unos años hiciste paramédicos. Entonces, quería ver que si bien es otra cosa, paramédicos también está en ese espectro de la salud un poco, ¿no? Entonces, como que desde ahí empezó a surgir la idea, ¿o fue en esta cosa reciente? Y si me puedes contar, digo, a grandes rasgos, ¿cómo fue? En realidad, la idea para hacer esta película en cines viene desde hace muchísimo, ¿no? Viene desde por ahí del 89 que me cuentan la leyenda por primera vez. Antes de que yo estudiara cine dije, mira, qué buena leyenda. Y después estudiando cine ya lo tenía en mi disco duro, pensado que en algún momento haría esa película. Y mi intención siempre ha sido hacer películas del imaginario popular mexicano y llevarlas a pantalla por primera vez, como esta leyenda o como fue La Llorona en su momento, aunque fue un poquito distinto en ese caso para transmitirla de una forma distinta. La hicimos Kilómetro 31 y que no fuera tan evidente, ¿no? Sí. En este caso, pues sí, ya creo que estamos preparados, el público nacional, para tener algo mucho más diagonal, digamos, mucho más dirigido hacia el espectador, que sea más fácil de entender desde el principio. Ok, estamos hablando de esta leyenda y que llegue como con más potencia al espectador. Entonces, espero que lo logremos. Listo, muchas gracias. Sí, a ti.